Buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos de la Sociedad Lunar Argentina. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo de actividades online Café Lunar, ciclo del que estamos bastante orgullosos. En esta ocasión no voy a presentar a nadie, me voy a presentar a mí mismo, porque yo voy a ser quien va a dar la conferencia. Bueno, como podrán ver, me llamo Alberto Anunciato, soy coordinador de la sección lunar de la Liga Iberoamericana de Astronomía desde 2015. Soy miembro de los primeros miembro fundador de la Sociedad Lunar Argentina, pertenezco al Centro de Observadores del Espacio de Santa Fe, a la Sociedad Lunar Paranaense de acá de Paraná, de Entre Ríos, Argentina, y también soy coordinador adjunto de la sección de estudios topográficos lunares de la ALPO, Association of Lunar and Planetary Observers. Hoy vamos a tratar un tema que considero que es interesante. Es un tipo de relieve lunar cuya observación amateur es bastante infrecuente, por lo tanto hay un amplio campo para la astronomía amateur y para obtener conocimientos respecto a este tipo de relieve cuya morfología necesaria para una morfología cuyo conocimiento es necesario para una observación más provechosa, vamos a explicar a continuación. Esta es en realidad una traducción de la ponencia con la cual participamos en la convención anual de la ALPO, de la Association of Lunar and Planetary Observers, en agosto del año pasado. Un poco ampliada, porque bueno, tenemos un poco más de tiempo que el tiempo que teníamos en esa convención, y a su vez para tratar de ser un poco más explicativa para aquellos que nunca hayan oído hablar muy poco de los dorsa o wrinkle ridges en la superficie de la Luna. Para empezar, quisiera hacer una consideración terminológica que puede ser importante para aquellos que busquen bibliografía o información. Y olvidaba un detalle importante. Todos aquellos, como siempre en el Café Lunar, todos aquellos que deseen un certificado de asistencia o lo necesiten por alguna razón, lo pueden pedir a nuestro correo electrónico, a nuestro email, sociedadlunarargentina@gmail.com. Y las preguntas que vayan surgiendo las pueden canalizar a través del chat de la emisión. Bien, les decía, primero una cuestión terminológica que no es menor porque en los estudios, en general ustedes podrán ver que en astronomía, en geología y demás es muy difícil, cada vez se hace más difícil encontrar textos en lenguas que no sean en inglés, de divulgación, y en papers directamente se escribe en inglés. En el caso de este tipo de elevaciones, al cual nosotros nos estamos refiriendo como dorsum, o en plural dorsa, porque es un término latino, y cuando terminan en los sustantivos que son neutros de género, y terminan con la desinencia un, en plurales en a, les decía, es un término latino, es el término que utiliza la Unión Astronómica Internacional. Si ustedes van a buscar los distintos dorsum y dorsa, van a ver que en los mapas lunares el término dorsum se refiere a una sola elevación, y cuando están compuestos de más de un segmento en general se los denomina dorsa. Eh, el, pero la totalidad de la bibliografía científica está en inglés, y en inglés sí o sí se denominan wrinkle ridges, cuya traducción serían crestas arrugadas. El wrinkle es arruga en inglés, y ridge es como una pequeña elevación. Yo escribo bastante acerca de esto. En general trato de que en cada edición de Lunar Observer haya un artículo, al menos, sobre dorsa, porque es un tema, como decía anteriormente, totalmente
descuidado, digamos, en la astronomía amateur, en la observación lunar. Generalmente la versión en inglés utilizo Wrinkle Ridge porque el público angloparlante tiende a evitar el término dorsum, a pesar de que es el término oficial. Y dorsum sería como una especie de elevación también, ¿no? En latín. Y en castellano utilizo dorsum y dorsa. Podría utilizar crestas arrugadas, que es un término que he escuchado a geólogos, o sea que en realidad es un término que podría también utilizarse, pero bueno, la gran cuestión de la terminología es que debe ser precisa para poder ubicar las referencias bibliográficas. Así que bajo estos tres términos se están englobando un mismo concepto, que es estas elevaciones de pequeño tamaño. ¿Por qué observar dorsa? Bueno, ante nada uno es observador amateur, no astrónomo, ¿no? Entonces, cuestiones como la belleza de estas pequeñas elevaciones que vemos acá en la imagen de alguien que conocerán todos, Sergio Babino, de la Sociedad Astronómica Octante, lo primero que salta a la vista es la belleza intrínseca de estas elevaciones, ¿no? Una belleza transitoria, evanescente, como dice aquí Thomas Elger, con una manera muy poética, ¿no? Este libro de Thomas Elger fue muy famoso, obviamente está totalmente desactualizado, es 1895, se llama simplemente The Moon, pero es uno de los más hermosos que se puedan leer acerca de la Luna por la descripción que hace de los distintos accidentes lunares. Está totalmente desactualizado, obviamente, a nivel geológico y demás. Es a Elger al que le debemos ese concepto de los dorsa como bellos de manera evanescente, ¿no? Y que gradualmente desaparecen cuando se va elevando el sol, lo cual es verdad. Los dorsas solo pueden verse con un determinado tipo de iluminación. Eso hace, por ejemplo, que no hayan sido anteriormente, digamos, anteriormente del siglo XX no hayan sido anotados con precisión en los mapas lunares, ¿no? También hay otro motivo mucho más, como dirían los italianos, de campanario, ¿no? De un motivo mucho más local. Porque además de ser hermosos, tienen una extraña similitud con el único relieve orográfico de mi provincia. Yo vivo en la Argentina, en la provincia de Entre Ríos. Y en Entre Ríos las únicas elevaciones que tenemos en nuestro relieve llano se llaman lomadas, que lo podemos ver acá en la imagen a la izquierda. Thomas Elger, en el libro que les mencionaba, también encontraba accidentes orográficos similares a los dorsa en Irlanda y en Escocia. Aquí a la derecha vemos una imagen de los Cairns, que son pequeñas elevaciones que podemos encontrar en Escocia. Tanto las lomadas como los Cairns en Escocia tienen un origen geológico totalmente distinto. En el caso de los Cairns podemos ver que es de origen glaciar, ¿no? Los glaciares han ido empujando el terreno y creando estas elevaciones. Entonces son de diferente origen, no nos sirven a nivel impresionista, digamos, ¿no? Elger en su libro especula sobre el origen de los dorsa en la Luna de manera errónea, porque obviamente no había imágenes en órbita ni nada que se les pareciera, pero pensó que podían tener un origen similar al de los Cairns en Escocia. Entonces estos accidentes en la Tierra tienen un origen diferente, pero son bastante similares a cómo pueden, sacándole la vegetación, podrían observarse los dorsa a la superficie de la Luna, ¿no? Un paisaje en la Luna muy difícil de lograr porque las sondas suelen orbitar y tomar sus imágenes con una iluminación frontal que no es la más favorable precisamente para observar los dorsa. Pero fijémonos en esta magnífica imagen de la sonda japonesa Kaguya. Esta es una de las pocas imágenes tomadas en órbita lunar en la que la iluminación oblicua, no frontal, permite apreciar los dorsa. Después quizás retomaremos esta imagen para ver porque muestra las características morfológicas de estas formaciones. ¿Cuál sería
los accidentes geográficos similares a los Dorsa en la Luna, en la Tierra. Tenemos que pensar que cuando se empiezan a descubrir en la Luna, digamos, sea a través de Thomas Elger, sea a través de cuando se empezaron a lograr imágenes mucho más de mucha más calidad con telescopios desde Tierra o con sondas en órbita lunar, no había ningún accidente parecido identificado en la Tierra, por lo tanto, determinar cuál es el origen geológico de los Dorsa en la Luna era bastante difícil. Lo es todavía, no es una cuestión totalmente saldada. Primero se identificaron los Dorsa en la Luna y luego se buscaron en la Tierra accidentes geográficos o orográficos similares, que son sumamente raros. Posteriormente, los Dorsa también se identificaron en Mercurio, Venus y en Marte. Hay un estudio sobre un Dorsa que se llama en la región de Chasma, en Marte, que es en lo cual se ha podido estudiar las distintas capas de la formación de un Dorsa. Es interesante ver que en la Tierra estos accidentes que serían morfológicamente similares a los Dorsa, tanto a los Dorsa que se ven con mucho más detalle, mucho más típicos en la Luna y en Marte y en Mercurio, se producen cuando hay una falla de encabalgamiento que rompe la superficie. Esta imagen es el producto de una falla de encabalgamiento de las capas inferiores de la Tierra que se produjo en Australia en 1968 en un terremoto. En la Tierra, los accidentes que podemos decir que son Dorsa, se producen cuando estas fallas alcanzan la superficie y la rompen, ¿no? Se produce una especie de hecho, se produce una falla propiamente dicha, es decir, una apertura en el suelo, ¿no? De esa manera deforman, como podemos ver aquí, las capas superficiales y producen una estructura que es similar a las Dorsa en la Luna. Esto indicaría que tendrían un origen similar, tanto en la Tierra como en la Luna, ¿no? Es decir, serían características tectónicas formadas por fallas de encabalgamiento. Todo lo que estamos hablando a nivel geológico lo estamos tocando un poco más de oído, lo que que consideramos que puede ser nuestro aporte a la comprensión de estos accidentes selenográficos tiene que ver con la observación, y ahí es donde quizá nuestro aporte puede ser o no valioso. Esto es un poco, estos primeros apuntes teóricos tienen que ver con ponernos un poco en cuestión de qué es lo que estamos observando. Así que acá simplemente hacemos un poco de difusión sin un grado de comprensión que deberíamos pedirle a un geólogo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que no hay un consenso acerca del origen de los Dorsa en la Luna. Podrían ser nada más que estructuras enterradas, cráteres que han sido después tapados por la lava y cuya parte superior, ahí donde la lava recubre las paredes más altas, se vería desde la superficie como Dorsa, un origen puramente volcánico que últimamente no es la teoría favorita, sino que hoy por hoy se tienden a pensar que los Dorsa son accidentes de origen tectónico formados por compresión. Este sería el consenso provisional acerca del origen de los Dorsa, es decir, los Dorsa serían el resultado superficial de un proceso de compresión, dentro de la corteza interior, causado por el llenado a través de la lava basáltica, por eso los Dorsa claramente están relacionados en un 99% con los mares, no con las tierras altas de la Luna. Los mares son cuencas de impacto gigantescas que han sido rellenadas con lava basáltica. Bueno, el peso de esa lava sería la causa de este proceso tectónico de compresión, que generaría dos resultados. Uno subterráneo, digamos,
que es una falla de encabalgamiento ciega. Ahora vamos a ver un gráfico que lo hace un poco más claro. Y arriba un anticlinal, algo así, una elevación. Es interesante notar que casi todos los dorsas tienen la misma orientación norte-sur, con un sentido de carga este-oeste. Parecen haberse formado todos juntos como un continuum, en un proceso común que no sería geológicamente muy antiguo, sino más bien sería una formación geológicamente reciente. Es decir, podríamos decir que se formaron todas juntas, ¿no?, en muy poco tiempo, luego del emplazamiento basáltico, digo, de las lavas que cubrieron las cuencas y que contribuyeron a formar lo que hoy conocemos como mares lunares. Y algunos dorsas están relacionados con anomalías gravitatorias. En esta imagen vemos lo que explicábamos un poco en el slide anterior, ¿no? En el fondo vemos un proceso tectónico de compresión, la corteza inferior, que genera esto que se llama una falla ciega o falla de encabalgamiento. Y esa falla de encabalgamiento produce en la superficie un anticlinal, es decir, una elevación relacionada con esta falla. Esa elevación es el dorsa, que está limitado, como ponemos acá, y que vamos a ver que tiene dos componentes esenciales. No necesariamente cuando uno tiene el origen de los dorsales, el origen geológico no necesariamente es tan importante cuando tengamos que observar, pero sí es importante conocer la estructura superficial de los dorsas para observar. Acá algunas de las características de estos accidentes selenográficos que, como dijimos, claramente están relacionados con los maria o mares, que son nada más que cuencas rellenadas, cuencas de impacto posteriormente rellenadas con lavas basálticas. Estos son, digamos, todavía no hay, uno puede encontrar distintas bases de datos, 2 o 3, en internet acerca de este tipo de accidentes selenográficos. Hay diferencias bastante radicales en cuanto a la altura promedio, pero podemos tomar más o menos que la anchura promedio de los dorsas son un poco menos de 4 kilómetros, con lo cual también uno puede pensar que en algún momento cuando, por ejemplo, se establezca un ferrocarril lunar o vías de comunicación permanentes, uno tendría que tener en cuenta este tipo, si los va a trazar en los mares, este tipo de elevaciones, porque son muy frecuentes. Por lo tanto, son obstáculos bastante complicados, porque piensen que son elevaciones de 4 kilómetros de ancho y de 300 metros, que no parecen muy altos para la escala planetaria, pero sí para ser salvados, ¿no? La mayoría están en la cara visible, la mayoría está en el hemisferio norte, que es el que tiene más superficie ocupada por mares, están ausentes en ciertas latitudes y longitudes, obviamente están estrechamente relacionadas con el relleno de cuencas de maria por basalto, ocupan una porción de la superficie lunar bastante chica, pero teniendo en cuenta que casi todos, que hay muy pocos dorsas presentes porque hay muy pocos mares en la cara oculta, así casi todos están muy situados en el hemisferio norte de la cara visible. Hay 3 tipos concéntricos, que son en realidad la mayoría, son aquellos que están en el borde, tienen un perfil claramente circular o elíptico, muchas veces coinciden con el relieve subyacente, es decir, claramente estos dorsa o wrinkle ridges coinciden con uno de los anillos que se forman en el impacto que se produjo en este mar. Este es uno de los que realmente son 3 o 4 anillos concéntricos. Estos dorsa coinciden con esas elevaciones que deben estar a nivel subterráneo. Aquellos que se llama paralelo, aquellos que en vez de ser concéntricos
a la cuenca o a un cráter, o supongamos los pocos dorsos que se encuentran dentro de cráteres, los que, los que son concéntricos al borde del cráter, mientras que los paralelos son aquellos que corren en dirección, digamos, más recta, digamos, ¿no? Y hay segmentos de dorsa aislados. Como podemos observar en esta imagen de Mares Sanitatis de un amigo, ¿no? Pues, no de la Liga Iberoamericana de Astronomía, pero sí de la ALPO, que incluimos en nuestra conferencia para ALPO, David Tesk, aunque a David lo tuvimos en el Café Lunar, no sé si ustedes recordarán, para la Semana Internacional del Espacio en octubre del año pasado, donde nos estuvo hablando sobre Palus Putredinis, relacionado con el sitio de aterrizaje de la misión Apolo 15. Bueno, decía en esta imagen de David Tesk del Mar Celeste podemos encontrar, es una buena imagen de conjunto de los dorsa más importantes del Mare Serenitatis. ¿Ve? Podemos observar dorsa concéntricos y dorsa paralelos. Así se ven en una mirada más general. Incluso visualmente, con pequeños telescopios, podemos observar que los dorsas son un sistema de componentes individuales relacionados. Son una serie de segmentos alineados en una dirección general, que es la dirección general del dorsum. Tienden a verse con telescopios pequeños, tienden a verse, es decir, cuanto más pequeños son o cuanto más aumento aplicamos, tienden a verse más sinuosos. Cuando son dorsa más largos, tienden a ser más rectos. Lo que es importante es que hay una diferencia que se ha comprobado a través de estudios, a través de sondas, que hay una diferencia de nivel entre uno y otro lado del dorsa, del dorsum, en la superficie del mar. Es decir, no es el mar está más elevado en la superficie de la Luna, está en el borde, en uno de los bordes del dorsa, pongamos aquí, está más elevado que en el otro borde, lo cual sería un indicador de la falla de encabalgamiento que existe detrás del dorso, debajo. Incluso visualmente con pequeños telescopios como el mío, que tiene 4 pulgadas, claramente podemos distinguir los dos componentes de un dorsum: la cresta y el arco. El arco, en inglés arch, es digamos, el componente ancho de pendiente suave, que tiene depende de digamos, de lo que uno puede encontrar como estudio, que no hay una verdad definitiva sobre este tema, pero en un promedio de ancho de 4 kilómetros, no es muy ancho pero poco alto, unos 200 metros de altura, y se distingue de la superficie, obviamente en el 99% de los casos, que es una superficie de un mar lunar, por un obvio cambio de pendiente. Ustedes ven, acá la flecha dice la imagen, que es muy ilustrativa, de arriba, que dice arch. Podemos ver que hay una diferencia entre la pendiente de la izquierda y la pendiente de la derecha. La pendiente de la izquierda está más elevada, digamos, hay una diferencia entre la altura de la superficie de la izquierda y la derecha, no solamente de cómo empieza el dorsa, sino el tipo de pendiente. La pendiente derecha es mucho más suave, la pendiente izquierda es más escarpada. Esa diferencia está siempre en los dorsa: una pendiente escarpada, una pendiente suave. La pendiente suave obviamente es mucho más superficie y por lo tanto puede reflejar más luz solar cuando es iluminada. En este caso, por ejemplo, cuando el dorsa es iluminado desde la derecha, podemos decir, va a brillar una zona extensa que es del arco, mientras que hacia la derecha vamos a ver sombras bastante pronunciadas que están tapando la vertiente más escarpada, mientras que la sombra sería lo contrario cuando la iluminación viene de la izquierda. El otro componente que viene digamos, se superpone con el arco es la cresta, o cresta crenulada, o crenulated ridge en inglés,
hay tres términos que denominan este componente, digamos, cresta crenulada o bien ridge en inglés, que sería cresta, pero también en inglés están los dos términos, crest y ridge, ¿no? Es muy poco ancho, 400 metros frente a los 4 kilómetros del arco, y es muy alto, porque tiene 200 o más de 200 metros de alto. Que es el componente que vemos en la parte superior, ¿no? Que obviamente al ser tan escarpado es mucho más difícil de resolver sobre el arco, no es tan fácil de ver, salvo visualmente, las fotografías de buena calidad sí se puede distinguir. Y encima agrava la situación de que va a reflejar mucha luz porque está en una situación muy alta y es como cualquier montaña en la luna, lo que primero donde en el primer lugar donde inciden los rayos solares va a ser en la punta, bueno, en este caso sería en la cresta. En la imagen de la izquierda vemos las dos maneras en las cuales la cresta, los segmentos de la cresta, de la parte más alta, más estrecha y más alta del dorsa, forman un patrón regular arriba del arco. La orientación de la cresta respecto al arco puede ser, acá como en A, paralela al arco en un patrón sinuoso, ¿no? Sobre un lado y luego sobre otro, marcando siempre, puede estar por encima de la falla de encabalgamiento, pero sí vamos a ver que puede darse, siempre está sobre un margen del arco, a veces de un lado, a veces de otro, o bien puede dar en un cierto ángulo respecto a la dirección del arco, lo que se llama un patrón echelon pattern, o sea, un patrón de escalón. El arco, como decíamos, tiende a seguir estructuras preexistentes. La cresta aparece como una especie de dirección dominante. Obviamente todos los componentes se van superponiendo de arriba hacia abajo. Mi primera aproximación a una observación sistemática de los dorsas se remonta a cuando seleccioné imágenes fotográficas para enviar ya hace varios años a la sección Focus On de la revista The Lunar Observer. Pero fue la observación visual la que me llevó a registrar detalles, zonas iluminadas, sombras en la estructura de los dorsa, aunque esos brillos y esas sombras no se correspondían muchas veces con lo que podíamos encontrar en los atlas lunares, por ejemplo el Virtual Moon Atlas, que es el programa que todos usamos, o el famoso Atlas de Anthony Rutledge. Era un sentimiento bastante molesto, porque uno, en el caso mío que me dedico más a la observación visual registrada en dibujo, en sketches, estaba registrando estructuras o detalles que no podía encontrar en los atlas, por lo tanto no sabía si realmente estaba registrando, si esos brillos o esas sombras que estaban registrando eran significativos desde el punto de vista de la estructura de lo que estaba, de la estructura de la superficie que estaba observando. Recién fue con la lectura de un maravilloso libro que realmente necesitaría claramente una traducción al castellano, que es The Modern Moon, A Personal View, por Charles Good. Fue esa lectura la que me liberó de ese sentimiento molesto. En las palabras de Good, la explicación de la estructura de los dorsa es muy clara. Y esa lectura primigenia de Charles Good, que en algún momento tendríamos que traducir como una especie de separata, hizo mucho más sencilla la lectura de la poca literatura especializada acerca de los dorsa, que después en el último slide voy a muy brevemente sumariar. Good explica cómo podemos ver
gracias a, y lo pueden estar leyendo ustedes mismos, ¿no? Como podemos ver, gracias eh, a una serie de circunstancias, eh, explica cómo la observación con un telescopio pequeño en zonas iluminadas oblicuamente puede dar tanto detalle, que no es una mera ilusión, ¿no? Fíjense que habla de eh, que el cerebro, esto está pensado para, el libro de Good es del año 2004, está pensado para, eh, sobre todo para comparar la observación visual frente a la observación fotográfica, no a la fotografía fotográfica digital, pero fíjese que dice que el cerebro puede descartar periodos de visión borrosa y concentrarse en momentos fugaces de visión nítida. Es decir, el cerebro alinea, nosotros sabemos que el SIN, cuando uno observa el SIN va cambiando, hay momentos de SIN mucho más perfecto y hay momentos de SIN borroso, pero se van alternando en pocos segundos, ¿no? Bueno, esa estructuración del SIN la hace el cerebro de manera más eficaz a veces que las máquinas fotográficas. Eh, y a su vez también el hecho que podamos ver, como dice aquí, accidentes de solo 50 metros de altura, porque con iluminación oblicua proyectan sombras de miles de metros de largo, ¿no? Entonces, fíjense que dice Wood, navega por el terminador con un gran aumento y si la visión es constante será recompensado con detalles desconocidos para los científicos que estudian solamente las fotografías del Lunar Orbiter, tomadas con ángulos solares relativamente más altos. Después vinieron, digamos, hubo un gran periodo el Lunar Orbiter más que el Apolo, las misiones Lunar Orbiter en Estados Unidos en los 60 cartografiaron en su totalidad la superficie, bueno, casi en su totalidad. Había unas ciertas zonas que no alcanzaban, que pasaron a ser conocidas como luna incógnita, ¿no? Pero fotografiaron casi en su totalidad la superficie lunar. Después tendríamos que esperar hasta el año 90, hasta mediados, finales de los años 90 para acceder a las fotos de Clementine, y sobre todo Wood estaba escribiendo sin conocer las fotos de Lunar Reconnaissance Orbiter, que son las imágenes más eh, significativas de la superficie lunar. O sea, probablemente no podamos ver más que las imágenes, probablemente no, seguramente no vemos más que las imágenes de la Lunar Orbiter, de la Lunar Reconnaissance Orbiter de esta década, pero sí vemos más que la Lunar Orbiter de los 60. Y a su vez, como vamos a ver, al final es probable que también el grado de iluminación, incluso de la Lunar Reconnaissance Orbiter, hace que hay accidentes que sea más fácil distinguir desde tierra con telescopios gracias a la iluminación oblicua. Es difícil visualmente distinguir con un telescopio como el mío de 4 pulgadas las dos componentes, ¿no? El arco por debajo, ancho y no muy alto, y la cresta angosta y bien alta, ¿no? Pero si vemos este antiguo y bastante primitivo un dibujo que es un dibujo del cráter Luther y del dorsa que lo intersecta, un dibujo, como decía, bastante antiguo y que incluí porque fue una de las primeras veces que pude distinguir, simplemente registré brillos en el centro que vemos en las flechas rojas, en el centro del dorso. Es que yo todavía no sabía que había estos dos componentes morfológicos, que en realidad no lo dice, salvo el libro de Wood, es el único libro de divulgación en el cual se refiere a esa morfología. Si no, en general se habla de los dorsa y parece que fueran homogéneos. Bueno, en este dibujo de Luther del año 2017, uno de los primeros, muy primitivos, sí podemos ver el dorsa, que tiene un patrón de sombras y zonas brillantes. Las sombras están para el lado donde está asombrando el sol. Fíjense que la sombra es muy marcada, la sombra misma del cráter Luther en el centro. Y vemos dos pequeñas, como decía, áreas más que son más brillantes, que después uno puede deducir que serían los puntos más altos de la cresta, que es el elemento superior que está encima del arco. En este conjunto de dorsa que están alrededor del cráter Norman, podemos ver los distintos patrones. Es bastante significativo, vemos distintos patrones de sombras y zonas iluminadas. Entonces podemos deducir, a partir de lo que fuimos viendo acerca de la morfología de los dorsa, podemos ver
¿qué nos estaría indicando? ¿Qué nos estarían indicando las sombras y las zonas iluminadas? Las flechas amarillas estarían indicando el patrón más clásico de sombras y zonas brillantes. Por lo que podemos inferir la existencia de un dorsum escarpado, que es la parte que proyecta la sombra, y una pendiente escarpada, pero más suave, que sería el arco y que refleja fuertemente la luz del sol. La luz del sol incide más sobre la superficie y esta zona podemos inferir que es escarpada y que, recuerdan que todos los dorsas tienen una zona de pendiente suave que llega hasta una zona más escarpada. La zona escarpada es la que proyectaría con la iluminación desde este lado y se iluminaría sombras. La flecha azul nos muestra un dorsum cuya presencia solo podemos inferir por la sombra que proyecta. No hay áreas brillantes. Podríamos deducir que este dorsum es alto y con los dos lados muy escarpados, de tal manera que no hay mucha superficie que pueda reflejar la luz del sol. Podemos decir que podría ser un dorsa que es alto y no muy ancho. En cambio, las flechas rojas nos están indicando un dorsa bastante típico en el cual podemos ver una zona, probablemente una zona más alta, que proyecta sombra. Fíjense que no es homogéneo, a diferencia de los demás dorsa, este dorsum no es homogéneo. En este caso lo que más llamó mi atención es en el segmento principal, es una zona mucho más brillante que está localizada en el borde y que limita con la sombra, ¿no? Y que parece tener un borde dentado. Para delimitar las que marqué con un lápiz, con una línea negra, esa línea negra no la observé. Es muy difícil en un dibujo marcar las diferencias de brillo, sobre todo esta zona era muchísimo más brillante que esta. Es decir, no observé esta línea negra, simplemente esta línea negra está marcando el límite de la zona mucho más brillante. Es bastante frecuente observar estas zonas más brillantes en diferentes ocasiones y claramente para mí corresponden con estas zonas más brillantes corresponden con las zonas más altas del segmento superior del dorsum, que es, como dijimos, la cresta. Vemos entonces que la observación visual es una fuente muy valiosa de información. Vamos a ver qué es lo que nos puede proporcionar la observación fotográfica para el estudio de los dorsas. El dorsum que aparece en estas imágenes es un dorsa muy conocido, dorsa Smirnov, más conocido también como Serpentine Ridge, ¿no? la serpentina en el Mare Serenitatis. La imagen es una vez más de Sergio Babino de la Sociedad Astronómica Octante. La observación fotográfica es mucho más valiosa si la imagen tiene un grado de confiabilidad tal que permita hacer zoom sobre la imagen y que los detalles sigan conservando precisión, definición, digamos. Y vamos a ver qué es el caso con esta imagen de Sergio. En este primer detalle podemos observar las dos maneras en que puede aparecer la cresta encima del arco. En este primer segmento, como vemos, la cresta corre paralela al arco, incluso sin cambiar con muy pocos cambios, sin cambiar de margen, ¿no? Siempre frente sobre este margen. En el segmento 2, la cresta corre, se ve un poco menos, pero lo hace en un ángulo respecto del arco, ¿no? En un patrón escalonado. Fíjense que corre aquí, corre aquí, corre aquí, corre aquí. A su vez, la pendiente suave de un lado se contrasta con la pendiente abrupta del otro.
La ladera, la parte más escarpada, la parte más suave es la parte iluminada y la parte más escarpada es la parte más escarpada es la parte más brillante. La ladera izquierda es la ladera más suave, que en este caso está marcada por las sombras, por la iluminación desde este lado, ¿no? Este segundo detalle lo escogí porque muestra la complejidad del relieve de la pendiente más suave, marcada por las distintas tonalidades de las sombras en este segmento. Podemos detectar, podemos incluso ver que aquí hay una pequeña pendiente y que luego la pendiente se hace más suave, una pendiente más escarpada, una pendiente más suave en este sentido. Esta imagen es de un miembro de la Sociedad Lunar Argentina, Daniel Capelletti, y nos muestra un dorsum en Mare Imbrium, cerca del cráter Herschel, que está a la izquierda aquí. En este detalle podemos ver otra característica morfológica de los dorsa, como la cresta corre primero sobre uno de los márgenes y luego flecha 1 y flecha 2 luego sobre el otro margen del arco, tal cual como lo muestra este gráfico. La cresta cambia de un margen al otro. También vemos detalles de la compleja morfología de la cresta con dorsas secundarios más pequeños. En esta imagen, en este detalle, podemos observar que hay siempre una ladera más escarpada y abrupta en sombras y una ladera más suave, que es donde la expuesta a la luz, ¿no? Y vemos cómo cambia la cresta pasando de un lado a otro del arco. Acá podríamos decir que el arco estaría delimitado así y la cresta pasa primero por aquí, a la izquierda, digamos, y a la derecha después. También vemos que cuando más pequeños son los segmentos del dorsum, más sinuosos son, menos rectos. Vemos esto en este segmento aislado, en forma de S, que es más bajo que el segmento de la izquierda. Y claro, también tiene sombra, pero la sombra es mucho menos notoria, y como también es menos notoria la zona brillante. En esta imagen estupenda de César Fornari, vemos un panorama de Arquímedes, que está aquí, hasta el Polo Norte. Este es el famoso cráter Plato. Aquí vemos el Vallis Alpis, uno de los valles más grandes de la Luna. El Mare Frigoris. Y vemos varios dorsas que son no concéntricos, sino paralelos. Esta zona es la que está dentro del círculo rojo, ¿no? Vamos a ver si podemos distinguir los componentes morfológicos de este dorso. Las flechas rojas marcan el inicio del arco. Pueden verlo aquí, cuando empieza a levantarse la pendiente. El área, aquí en la flecha roja indicarían el área donde la pendiente es mucho más suave. Y la flecha azul indicaría la pendiente más abrupta, que está también indicada, de la que podemos inferir que es más abrupta, además por las sombras oscuras. Arriba del arco encontramos, marcado en anaranjado, la cresta, que aquí vemos que es más brillante, donde digamos, las zonas de más brillo, podríamos deducir que este es la cresta que marcamos aquí. En la imagen de la derecha, ¿no?, es el segmento del dorsum donde hemos marcado con este círculo rojo el límite del arco y con este trazo anaranjado
la cresta. Ahora vamos a ver ese relieve en la próxima imagen. Este es el relieve del área usando... Perdón, acá usamos el mapa de Wrinkle Ridges, Map of Lunar Wrinkle Ridges, o sea, el mapa de Dorsa en la Luna, del Lunar Reconnaissance Orbiter Quick Map, que está online. Es un gigantesco mapa de la Luna que presenta bastante detalle. Y tiene distintas capas, es una herramienta fundamental para el estudio de la materia y del estudio profesional. Y el mismo programa marca con estas flechitas las... en este caso, los dorsum reconocidos, los dorsa reconocidos, a partir de las imágenes de la Luna Reconnaissance Orbiter, ¿no? Esta es la imagen de la izquierda, es ese del map, el Quick Map. La imagen del centro es la misma imagen nuestra, la imagen de San Fornari, que marcamos el comienzo y el final del arco en rojo y en anaranjado la cresta, que parece recogerse hacia, digamos, recostarse sobre el margen izquierdo. La imagen de la derecha es el mapa total del dorsum marcado de acuerdo al Quick Map de la Lunar Reconnaissance Orbiter. En rojo, la zona que estamos viendo en el centro. Este es el relieve del área, una de las herramientas del Lunar Reconnaissance Orbiter LRO Quick Map es, por ejemplo, usar el LOLA, Lunar Orbiter Laser Altimeter, que son datos que fueron recogidos por esa misma misión Lunar Reconnaissance Orbiter, que cuando uno traza, por ejemplo, una línea de un punto en otro punto, le marca el relieve de dicha línea. En este caso, fíjense cuál es el relieve de esta zona en particular. Digamos, ¿no? Es como si tomáramos un auto y fuéramos avanzando entre este punto y este punto. Bueno, veríamos que varias cosas que hemos visto teóricamente. Primero, que hay una diferencia entre los dos lados del dorsum. Fíjense que este lado es más bajo y este lado es más alto. Este lado en el mar es más bajo y este lado es más alto. Después podemos ver cómo hay una pendiente abrupta y una pendiente más suave. Podemos ver que como está la cresta se recoge a la izquierda, esta zona más alta es la cresta. Probablemente podríamos decir que esta zona es la cresta y esto es el arco. ¿Cuál sería la contribución de la observación fotográfica y cuál sería la contribución de la observación visual de Dorsa con equipamiento amateur? Bien, claramente hemos visto por las slides anteriores que la observación fotográfica puede hacer un gran aporte, siempre, como creo que también me refería a eso, siempre que la calidad de las imágenes no permita agrandar mediante un zoom las mismas y que la imagen no pierda, a pesar del zoom, no pierda definición, que es como los ejemplos que vimos anteriormente. Claramente podríamos decir que es superior a la observación fotográfica a la observación visual en la medida en que permite obtener detalles de los dorsa cuando la iluminación de los dorsa es más frontal que oblicuo, es decir, cuando los dorsa están lejos del terminador. La observación fotográfica permitiría distinguir también más claramente los componentes, como hemos visto, entre arco y cresta, y los detalles, tanto del arco como de la cresta. La observación visual, por otro lado, permite una mejor, en mi experiencia propia, digamos, somos pocos los dinosaurios que todavía hacemos observación puramente visual, distinguir la gradación de sombras y brillos de manera más amplia. Este fue un ejemplo interesante. Yo ya había notado que cuando el terminador da justo en esta zona, en Herodotus, en la zona de Herodotus y Aristarchus, este cráter que se ve mitad en sombras y mitad con brillo es Herodotus A.
hay un dorsa que termina, o podemos decir empieza, en Herodotus A, y posteriormente pude hacer un dibujo un poco más detallado de la zona. Y buscando imágenes, me topé con la sorpresa que otra vez Sergio Babino tenía una imagen, esto es un detalle de una imagen más amplia, en el cual el dorsa Herodotus observamos este dorsa que termina en el cráter Herodotus A, casi en la misma longitud, es decir, casi con el mismo grado de iluminación. Entonces, me pareció muy interesante para comparar las posibilidades de la observación visual y de la observación eh, fotográfica, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en el extremo oeste hay un segmento que evidentemente es de menor altura. ¿No? Podemos ver cómo pierde, como que el dorsa pierde altura en ese segmento que vemos como eh, en este marcado como uno, ¿no? Como una especie de dentado. Ese mismo segmento, fijémonos que prácticamente pierde mucho el brillo en la imagen fotográfica. Es decir, evidentemente lo que nosotros percibimos como una zona, visualmente como una zona de menor altura, también lo es en la zona fotográfica. Nuestra imagen, la imagen de arriba abarca un campo más corto que el campo de la imagen de abajo, ¿no? Esta zona, que es claramente se veía brillando intensamente, de aquí hasta aquí, es la que corresponde a esta zona 2. Es lo que correspondería a lo que se conoce como cresta, ¿no? Visualmente la cresta se percibía mucho más brillante que con respecto a la imagen fotográfica, tan brillante como el borde sur de Heródoto, era como que casi se llegaba a fundir, aunque iba perdiendo brillo a medida que se acercaba a Herodotus A. En la imagen fotográfica no podemos distinguir que haya un segmento más brillante, ¿no? En ese hay un punto a favor de la imagen, de la observación visual. Eso es algo que me he dado cuenta también, que en general uno observando visualmente permite ver las diferencias de brillo. Hay zonas de brillo mucho más intenso y brillo más acotado que en las fotografías tiende a quedar resaltado, por el contrario, tiende a quedar homogeneizado el brillo tanto del dorso como muchas veces de los cráteres o de los bordes de los cráteres, ¿no? El otro dorsum, marcado como 3, que corre paralelo, se ve obviamente con mucho más detalle en la imagen fotográfica. Esto lo vemos como una simple raya brillante, aunque acá podemos distinguir esta zona que se percibía como no brillante, y acá también podemos ver que hay como una especie de bahía dentro del dorsum, ¿no? El 4 parece ser la imagen marcada en el punto 4, lo que puede ser un pequeño dorsum, una simple elevación. En ambas zonas vemos, marcado con un 5, una zona entre ambos dorsa mucho más oscura. Quizás eso se ve más claramente en la imagen visual. Se veía claramente que acá había como una zona más oscura. Este es un trabajo me pareció bastante interesante realizar, porque marca que obviamente la observación fotográfica permite obtener datos muy importantes, pero también la observación visual. Y la observación visual a su vez puede ser el inicio, digamos, de una investigación, porque por ahí es más, el observador visual observa una zona más determinada y puede buscar después comprobación fotográfica. Para refinar la información morfológica obtenida por la información, ¿qué podemos hacer en las siguientes observaciones? Podemos añadir indicaciones de brillo usando la escala Elger. La escala Elger es una escala de brillo que va desde el 0, el negro más oscuro, hasta el blanco más brillante en 10. Es una escala de estima visual, ¿no? Que es bastante complicada de saber usar, porque hay que memorizar, digamos, se hace a partir del brillo en la luna llena, digamos que no es tan fácil de realizar. Por supuesto hay métodos para calcular, yo no lo sé,
usar. Hay métodos para calcular el brillo de cada zona en una imagen fotográfica, que sería un método mucho más moderno que usar la escala Elder de estima visual. Planificar la observación preparando una plantilla con la trama del dorsum. De esa manera el tiempo de la observación se utiliza no tanto para dibujar, sino para ir marcando los detalles. Es muy similar a cómo se observaba con el Lunar Mapping Program de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es un proyecto de los primeros años de la década del 60, con el cual se pretendía refinar las primitivas fotografías. Las fotografías a inicios de los 60 todavía eran inferiores a la observación visual, pero podía combinarse sacando una fotografía y luego utilizando un equipo de cartógrafos que fuera refinando a través de la observación con el telescopio, trabajando literalmente con marcadores en las fotografías. Bueno, es una posibilidad interesante hacer lo mismo. Del caso del slide anterior que hemos visto del dorsum que termina en Herodotus A, fue objeto de una alerta lunar. De hecho, ustedes están invitados a seguir tratando de observar ese dorsum y hemos recogido alguna fotografía. En algún momento seguiremos con ese estudio, pero sería una manera de ir concentrando esfuerzos en un dorsum determinado para sacar la máxima información morfológica. Añadir a nuestras observaciones indicaciones genéricas, tanto observaciones fotográficas como visuales, es decir, hay sombras, si hay sombras son oscuras, cuál es la gradación de esa oscuridad, hacia dónde van, cuál es la dirección, hay diferencias en brillo en las áreas iluminadas, que podría marcar las crestas sobre el arco, hay zonas brillantes, más brillantes en las crestas, es decir, hay zonas brillantes en el dorsum que podamos identificar como cresta, y aún dentro de la cresta hay zonas más brillantes que podríamos identificar como una zona más alta. Hay cambios en la dirección de la cresta, hay segmentos no incluidos como dorsa en el Quick Map de la Lunar Reconnaissance Orbiter. Hay detalles visibles en las laderas y demás. Vamos a retomar en un slide, en uno de los últimos slides a continuación, esta cuestión de si podríamos observando encontrar segmentos, encontrar nuevos dorsa, ¿no? Que cuando yo hice la presentación original de esto en la conferencia de Alpo me pareció un exceso, dije, porque en general uno observa y dice, bueno, acá me parece que hay un dorsum y es nuevo, y por ahí lo que termina siendo es una escarpa, o puede ser no sé, una elevación que forma parte de un cráter semienterrado y demás. Pero vamos a ver que sí es posible que haya segmentos no descubiertos, digamos, de dorsa. Y la pregunta final, ¿sería valioso o interesante un programa de observación de dorsa? Yo creo que sí. No hay nada, no hay ningún tipo de... Alpo no tiene su programa de dorsa, no he visto en ningún lado que haya un programa de observación de estos accidentes selenográficos muy pequeños, ¿no? Sí hay un ejemplo muy interesante a seguir, que es el programa de domos lunares del Alpo. Es encabezado por Rafael Lolena, es un verdadero... es muy inspirador, digamos, con equipamiento que sea bastante, como suelen ser los equipamientos europeos y norteamericanos, mucho mejores que los equipamientos aquí en Sudamérica, donde a su vez también hay como una especie de sesgo contrario a la observación planetaria, digamos, porque la observación planetaria está más ligada a la geología y hay como un sesgo favorable a las observaciones que tienen que ver más con espacio profundo, estelares y demás, que tienen que ver más con la física, digamos, ¿no? Esto lo digo con clara intención polémica, pero hay como un sesgo que nos dice que no hay nada para hacer en la astronomía planetaria, cuando en realidad hay muchísimo que hacer, ¿no? Y se puede hacer cosas valiosas con telescopios chicos, que no es el caso de otro tipo de observaciones. Y este es uno de los casos. Increíblemente, bueno, vamos a leer lo que dice Rafael Lorena. Dice, en particular, el estudio detallado de los domos lunares
solo es posible en base a imágenes de la superficie lunar adquiridas en condición de iluminación fuertemente oblicua. Hay pocas imágenes del Lunar Orbiter adquiridas bajo tal iluminación, mientras que la mayoría de las imágenes de la nave espacial Clementine fueron tomadas con alta iluminación solar, que es la mejor iluminación para estudios espectrales. Después vino la Lunar Reconnaissance Orbiter, que proporciona cobertura de la superficie lunar con una iluminación más o menos oblicua, pero no todos los domos lunares conocidos tienen imágenes favorables. La mayoría de los domos lunares se pueden distinguir en mapas topográficos adquiridos por los altímetros láser LALT y LOLA, en las naves Kaguya y Lunar Reconnaissance Orbiter. Sin embargo, difícilmente pueden identificarse sin ambigüedades como todos los domos lunares basándose únicamente en tales datos. Y acá viene lo más importante. Como consecuencia, las imágenes terrestres obtenidas con telescopio y cámaras SD, como las que suelen utilizar los astrónomos aficionados bien equipados, siguen siendo de gran valor para el análisis morfológico y morfométrico de los domos lunares en su contexto geológico. ¿Esto qué quiere decir? Que en general, buenos telescopios desde la superficie terrestre, observando la superficie de la Luna con iluminación oblicua, es decir, cuando se está produciendo en ese lugar de la superficie lunar el amanecer, proporciona información más valiosa generalmente que las imágenes obtenidas a través de las sondas lunares actuales en órbita. De hecho, se siguen descubriendo domos a partir de imágenes de este grupo de domos de ALPO que no están, que no uno puede pasar por alto en las imágenes de la Lunar Reconnaissance Orbiter. Y ahora vamos a ver que también puede ser el caso para los DORSA. Estas son dos adendas que hice a la charla original, porque son observaciones posteriores. Esta me pareció muy interesante porque era un DORSA que se llama DORSA Heim, que observé desde el telescopio, desde el patio de casa, y que por eso el artículo se llamaba desde el DORSA Heim, desde la órbita lunar y desde nuestro patio. Fíjense que, digamos, el arco se extiende desde aquí. No recuerdo, creo que se llama Heim, me parece que pero no recuerdo cómo se llama actualmente. Esta parte es indefinida porque la iluminación viene de acá y está en sombras. Y hay partes, sobre todo aquí, y aquí, y aquí, son las partes más altas. Podemos identificar con la cresta. Y cuando encuentro entre las imágenes del Apolo, creo que es una imagen del Apolo 15, tomado en órbita, me impresionó porque podíamos ver que los segmentos que podían verse con otra iluminación. La iluminación está desde el lado contrario, porque las sombras están hacia allá. Pero podíamos ver claramente que en la imagen de Apolo las crestas, las zonas más escarpadas, encima del arco, vean aquí cómo se distingue el arco, y estas son las crestas. Y veamos que son donde hay donde están las sombras que proyectan las zonas más altas. Fíjense que no, estas zonas no proyectan sombras, y sí estas, porque podemos identificar que estas son las zonas más altas, son las que, fíjense, identificado con las flechas del mismo color. O sea que visualmente, con un telescopio pequeño, desde el patio de casa podía observar estas pequeñas alturas e identificar lo que después en imágenes de órbita se podía identificar como la zona más alta. Con lo cual uno podría decir, bueno, no solamente es la fotografía, sino la imagen visual puede proporcionar información, con el gran defecto que tiene la observación visual es que después necesita una confirmación fotográfica. Y este era el caso que les decía, que es simplemente un adelanto porque es algo en lo que estamos trabajando. Ustedes recordarán en un slide anterior hablábamos de Luther, que es un cráter que es este cráter que está intersectado, digamos, por un DORSA. Y en esa primitiva observación yo había hecho una anotación con una línea, que yo incluso pensé que podía ser un error o algo que se había dibujado sin querer, digamos, ¿no? Y en una observación posterior veo que este es el cráter, digamos, este es el DORSA, con una zona más brillante,
tal cual como lo vimos en la observación anterior, y se veía una línea brillante. Que yo la verdad que en el artículo que escribí para Alpo me preguntaba si era un rayo brillante, es decir, material eyectado por un cráter que no sabíamos cuál podía ser, pero que no necesariamente era una no necesariamente era un relieve selenográfico, sino que era un material que brillaba más y nada más. O era una elevación. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema de que si fuera una elevación? Que en el mapa de DORSA del Lunar Reconnaissance Orbiter Quick Map no figuraba. Sería más o menos por aquí. Vamos, ¿no? Entonces, ¿qué era? Y lo encontré en un atlas, se llama Atlas Fotográfico Lunar, de un astrónomo chino, Kwok Pao, donde sí se veía claramente. Esto equivale a esto. Este fragmento, no es, este segmento, que es o no un dorsa, o es algún tipo de elevación. En eso estamos, no quiero adelantarme. Pero existe, digamos, ¿no? No aparece como dorsa, pero existe. Bueno, en eso estamos trabajando porque a partir de ese artículo me escribió el Pau. Estuvimos hablando un poco del tema, me envió una siguiente foto, que todavía estamos, digamos, la tenemos en la gatera, porque estamos tratando de hacer una especie de recopilación de todos los atlas a los que podemos tener acceso para ver ese terreno, porque realmente es un terreno que dista mucho de ser este terreno liso que se ven en las imágenes de la Lunar Reconnaissance Orbiter. Que vean que, digamos, aún la sonda que ha dado las mejores imágenes, que es la Lunar Reconnaissance Orbiter, eh, todavía digamos, tiene zonas en las cuales, por haber sido tomadas las imágenes con iluminación demasiado frontal, eh, hay accidentes selenográficos que se le escapan. Bueno, este ha sido un paseo por este tipo de relieve selenográfico, los DORSA. Les recomiendo que todas las imágenes, todas las observaciones que tengan de DORSA y que puedan proporcionarnos, las envíen a nuestro correo electrónico sociedadlunarargentina@gmail.com. Estamos siempre a la duda si largar o no un programa de observación sistemático de DORSA, si tomar algunos DORSA y observarlos, si ir llenando los casilleros de los distintos DORSA. Hay distintos proyectos, ya les hablé de Lotus A, estamos en también este supuesto DORSA no registrado cerca de Luther y demás. Quedo a disposición, como les decía, para las preguntas. Agradezco su atención y nos veremos en el próximo Café Lunar.